Lo que estoy a punto de contarte son cosas que jamás pensé que revelaría, secretos que guardé durante más de 15 años como anciano en la congregación. Pero llegó el momento de hablar, porque hay familias que merecen saber la verdad. Era una sala pequeña, sin ventanas, paredes beige descascarándose por la humedad, el aire siempre pesado, cargado de tensión y secretos no dichos. En el centro, una mesa de madera con marcas de años de uso, rodeada de 5 sillas que crujían cada vez que nos movíamos. La luz fluorescente parpadeaba de vez en cuando, creando sombras que danzaban en las paredes desnudas. Esa noche específica, había un caso que todos sabíamos podría cambiar la vida de una familia entera, pero antes de llegar a él, necesito explicarte cómo funcionaban estas reuniones y por qué casi todo lo que se decía y jamás podría salir de esa sala. Los hermanos de la congregación nunca supieron realmente lo que discutíamos. Creían que solo hablábamos de asuntos espirituales, de cómo ayudar mejor a la comunidad. Si hubieran sabido la verdad, todo habría sido diferente, y justamente esa semana, una acusación muy grave había llegado hasta nosotros. Una acusación que involucraba a alguien muy respetado en la congregación, alguien en quien todos confiaban ciegamente. El sobre Manila estaba ahí, sobre la mesa, esperando ser abierto. Recuerdo que mis manos temblaron ligeramente cuando el hermano presidente dijo: hermanos, lo que vamos a discutir hoy no debe salir de esta habitación bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera nuestras esposas pueden saber los detalles. Había una jerarquía de secretos en esa organización que ni los miembros más devotos conocían. Entre nosotros, los ancianos, existían niveles de información. Algunos sabíamos más que otros, y esa noche descubriría que incluso yo, después de tantos años de servicio, seguía siendo mantenido al margen de ciertas decisiones. El hermano Martínez, el más veterano de todos nosotros, tenía esa mirada que conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando sabía algo que nosotros no. Sus ojos grises, hundidos por la edad, parecían guardar secretos que pesaban más que los años en sus hombros encorvados. Antes de abrir este expediente, dijo con voz ronca: necesito que entiendan algo. La organización tiene protocolos que van más allá de lo que está escrito en nuestros manuales. Hay situaciones donde debemos ser creativos con la verdad. El aire en la habitación se volvió más denso. Podía escuchar el zumbido de la luz fluorescente, el tic-tac del reloj de pared, incluso la respiración nerviosa del hermano González, el más joven de nuestro grupo. Llevaba apenas 2 años como anciano y aún tenía esa inocencia en los ojos que yo había perdido hacía mucho tiempo. Y entonces, cuando finalmente abrimos el sobre con las anotaciones, lo que estaba escrito ahí hizo que 3 de nosotros nos quedáramos completamente en silencio. La acusación no era solo grave, era devastadora, y más que eso, había evidencia que no podíamos ignorar, pero que tampoco podíamos hacer pública, porque el acusado era el hermano Silva, nuestro superintendente de circuito. Las manos del hermano Martínez temblaron imperceptiblemente mientras sostenía los papeles. 25 años de servicio como anciano, y nunca lo había visto así. El superintendente Silva no era solo cualquier persona, era quien nos supervisaba a nosotros, quien reportaba directamente a las oficinas centrales, quien tenía el poder de remover ancianos o cambiar políticas en nuestro distrito. Hermanos, murmuró Martínez, su voz apenas un susurro áspero. Esto cambia todo, no podemos manejar este caso como los otros. La acusación venía de una hermana joven, María Elena, de apenas 17 años. Sus padres habían venido a nosotros después de semanas de ver cómo su hija se hundía en una depresión profunda, cómo dejaba de participar en las actividades de la congregación, cómo sus notas escolares se desplomaban. Cuando finalmente ella había encontrado el valor para hablar, las palabras que salieron de su boca fueron como un terremoto que sacudió los cimientos de todo en lo que creíamos. Silva, el hombre que predicaba pureza moral todos los domingos, que aconsejaba a los jóvenes sobre la importancia de mantenerse castos, había estado. Pero no puedo adelantarme. Primero necesitas entender el protocolo, el sistema que teníamos
para proteger a la organización, porque esa noche aprendí que había dos tipos de justicia, la que predicábamos desde la plataforma, y la que realmente se aplicaba tras puertas cerradas. El hermano González se removió incómodo en su silla. ¿No deberíamos llamar a las autoridades?, preguntó con esa ingenuidad que todavía lo caracterizaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martínez y los otros dos ancianos más veteranos intercambiaron miradas que hablaban de conversaciones previas, de decisiones ya tomadas antes de que siquiera abriéramos ese sobre. González, dijo el hermano Herrera, el segundo al mando después de Martínez, las cosas no funcionan así en la organización. Tenemos nuestros propios procesos, nuestras propias formas de manejar estos asuntos delicados. Herrera tenía esa habilidad perturbadora de hacer que las peores decisiones sonaran razonables, incluso nobles. Con su voz calmada y pausada, te hacía creer que todo estaba bajo control, que la organización siempre sabía qué hacer. Piénsenlo, continuó, ¿qué pasaría si esto se hace público? No solo con el hermano Silva, sino con toda la congregación, con el distrito completo. Miles de hermanos perderían la fe, familias enteras se destruirían. ¿Realmente queremos esa responsabilidad? Era el mismo argumento que había escuchado años atrás en otros casos, aunque nunca de esta magnitud. Siempre era sobre proteger a la organización, sobre el daño que se podría causar si la verdad salía a la luz. Pero esa noche, algo dentro de mí comenzó a quebrarse, porque mientras ellos hablaban de proteger la fe de miles, yo no podía dejar de pensar en María Elena, en sus ojos hinchados por las lágrimas cuando sus padres la trajeron esa primera vez, en cómo se encogía cada vez que mencionábamos el nombre de Silva, en cómo había susurrado, con voz quebrada, pensé que nadie me iba a creer. Y la verdad más dolorosa era que parte de mí se preguntaba si realmente le íbamos a creer. El hermano Martínez extendió otro documento sobre la mesa. Hay más, dijo simplemente. María Elena no es la única. Mi estómago se contrajo. No era posible, no podía ser cierto que hubiera más víctimas, que esto hubiera estado pasando bajo nuestras narices todo este tiempo. 3 nombres más aparecieron en esos papeles, 3 hermanas jóvenes más, de edades entre 15 y 19 años, todas con historias escalofriantemente similares. Todas habían sido aconsejadas por Silva en sesiones privadas. Todas habían comenzado a mostrar los mismos síntomas: retraimiento, depresión, pérdida de interés en las actividades espirituales. El hermano González se había puesto pálido, sus manos temblaban mientras leía los testimonios. Esto es sistemático, murmuró. No es un error, no es una tentación momentánea, es un patrón. Pero lo que más me perturbó no fueron los testimonios en sí, sino la fecha en el primer documento. La primera acusación había llegado a las oficinas centrales hacía casi un año completo durante el cual Silva había seguido supervisando congregaciones, aconsejando familias, teniendo acceso libre a más jóvenes vulnerables. ¿Por qué estamos viendo esto hasta ahora?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Martínez suspiró profundamente, porque las oficinas centrales esperaban que el problema se resolviera por sí solo. Silva iba a ser transferido a otro distrito, lejos de aquí. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. La habitación daba vueltas. ¿Transferido? ¿Esa era la solución? ¿Mover el problema a otro lugar donde podría repetirse con nuevas víctimas? Pero algo salió mal, continuó Herrera. Una de las familias amenazó con ir a las autoridades. Ahora necesitamos actuar rápido, pero con discreción. La reputación de la organización está en juego. Ahí estaba otra vez esa frase, la reputación de la organización. Era como un mantra que repetían cada vez que había que tomar decisiones difíciles, como si la imagen pública fuera más importante que la justicia, más valiosa que las vidas destruidas de esas jóvenes. Y entonces Martínez dijo algo que cambió todo para mí esa noche. El hermano Silva viene en camino, anunció Martínez, mirando su reloj. Debería estar aquí en 20 minutos. Necesitamos decidir cómo manejar esto antes de que llegue. Mi corazón se aceleró. ¿Silva venía?
¿Sabía que habíamos descubierto todo, o pensaba que era una reunión rutinaria de supervisión? ¿Qué le vamos a decir?, preguntó González, su voz apenas audible. Herrera se aclaró la garganta. Le vamos a dar la oportunidad de renunciar voluntariamente, por razones de salud, digamos, estrés, necesidad de tiempo para la familia, algo que suene comprensible y que no levante sospechas. ¿Y las víctimas?, insistí. ¿Qué pasa con María Elena y las otras hermanas? El silencio que siguió fue la respuesta que no quería escuchar. Las familias van a recibir apoyo espiritual intensivo, dijo Martínez finalmente. Vamos a asegurarnos de que entiendan la importancia de mantener esto en privado, por su propio bien y el de la comunidad. El escándalo solo causaría más daño. ¿Apoyo espiritual?, repetí, sintiendo como la incredulidad se convertía en ira. ¿Eso es todo? También van a ser transferidas a otras congregaciones, añadió Herrera. Un nuevo ambiente, nuevos hermanos, podrán sanar mejor lejos de los recordatorios del pasado. Era surreal. Estaban hablando de trasladar a las víctimas, de silenciarlas con apoyo espiritual, mientras el perpetrador recibiría una jubilación digna y tranquila. Era como si el mundo estuviera al revés, y entonces escuchamos el sonido de un auto deteniéndose en el estacionamiento. Silva había llegado. Los pasos en el corredor se acercaban lentamente. Ese caminar característico de Silva, pausado y seguro, como el de alguien que nunca había tenido que cuestionarse su propia autoridad. En unos segundos estaríamos cara a cara con él, sabiendo lo que sabíamos, fingiendo que todo estaba normal. Martínez recogió rápidamente los documentos y los guardó en un sobre manila. Recuerden, susurró urgentemente, dejemos que él hable primero. Necesitamos ver qué tanto sabe. La puerta se abrió y ahí estaba el hermano Silva, con su sonrisa confiada y su traje impecablemente planchado, alto, de cabello gris peinado. Hacia atrás, esos ojos azules que tantos en la congregación describirían como bondadosos y sabios. Verlo ahí, actuando como si nada hubiera pasado, me revolvió el estómago. Hermanos, dijo con esa voz melodiosa que usaba desde la plataforma. ¿Cómo están esta noche? Espero no llegar tarde. Para nada, hermano Silva, respondió Martínez con una calma que me parecía imposible bajo las circunstancias. Justamente estábamos revisando algunos asuntos administrativos del distrito. Silva tomó asiento en la cabecera de la mesa, su lugar habitual. Durante años, había presidido nuestras reuniones desde esa silla, había guiado nuestras decisiones, había sido nuestra conexión directa con las oficinas centrales, y ahora, saberlo ahí sentado, sabiendo lo que había hecho, algo importante. ¿Qué deba saber?, preguntó, y juro que por un momento creí ver un destello de preocupación en sus ojos. ¿O era mi imaginación? González se removió nerviosamente en su asiento. Sus manos sudaban visiblemente y evitaba hacer contacto visual con Silva. Si Silva era medianamente perceptivo, se daría cuenta de que algo estaba mal. En realidad, comenzó Herrera con su característica calma, había algo que queríamos consultarle. Herrera tomó el sobre manila y lo colocó frente a Silva. No lo abrió, solo lo dejó ahí, como una amenaza silenciosa. Silva miró el sobre. Luego nos miró a cada uno de nosotros. Su expresión cambió sutilmente. La confianza comenzó a desvanecerse. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz ahora ligeramente tensa. Son algunas preocupaciones que han llegado hasta nosotros, dijo Martínez cuidadosamente. Asuntos que necesitan su atención inmediata. Silva extendió la mano hacia el sobre, pero Herrera lo detuvo con un gesto. Antes de que lo abra, hermano Silva, queremos darle la oportunidad de contarnos si hay algo, cualquier cosa, que crea que deberíamos saber. El silencio se extendió por lo que parecieron horas. Silva nos miraba uno por uno, como tratando de leer nuestras expresiones, de entender exactamente qué sabíamos y cuánto. No estoy seguro de entender, dijo finalmente. ¿De qué tipo de preocupaciones estamos hablando? González se aclaró la garganta nerviosamente. Hermano Silva, han llegado algunas acusaciones muy serias. La palabra acusaciones cayó como una bomba en la habitación. Silva se puso rígido,
Sus nudillos se volvieron blancos mientras apretaba los puños sobre la mesa. ¿Qué tipo de acusaciones?, preguntó, pero algo en su tono había cambiado. Ya no era la voz del supervisor confiado, era la voz de alguien que había sido descubierto, y entonces, Martínez abrió el sobre y sacó el primer testimonio, el de María Elena. Hermano Silva, comenzó a leer. Una hermana joven ha reportado que durante sus sesiones de consejería privada usted... Detengan esto, interrumpió Silva abruptamente, levantándose de su silla. No necesito escuchar mentiras, pero su reacción lo había traicionado. Un hombre inocente habría pedido conocer los detalles, habría defendido su reputación con indignación genuina. Silva, en cambio, sabía exactamente de qué estábamos hablando. Siéntese, hermano Silva, dijo Herrera con firmeza. Era la primera vez en años que escuchaba a alguien darle una orden directa al superintendente de circuito. Silva obedeció, lentamente, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. No son mentiras, continué, encontrando mi voz por primera vez esa noche. Tenemos testimonios de 4 hermanas diferentes, todas con detalles consistentes, todas describiendo el mismo patrón de comportamiento. Silva se hundió en su silla. El hombre que minutos antes había entrado con autoridad absoluta ahora parecía encogerse ante nuestros ojos. Sus hombros se encorvaron, su rostro perdió color. Escúchenme, dijo con voz quebrada. Yo nunca quise lastimar a nadie. Las presiones de este trabajo, la responsabilidad, la soledad. A veces, un hombre comete errores. ¿Errores? Llamar errores al abuso sistemático de jóvenes vulnerables era más de lo que podía soportar. Me levanté de mi silla, temblando de ira. ¿Errores?, repetí. Esas jóvenes confiaron en usted. Sus familias lo respetaban, lo veían como un hombre de Dios. Usted utilizó su posición para... Ya basta, gritó Martínez. Hermano, por favor siéntese. Esto no nos lleva a ninguna parte. Pero yo no podía sentarme, no podía fingir calma mientras Silva intentaba minimizar lo que había hecho. Durante años había predicado sobre moral, sobre pureza, sobre proteger a los jóvenes. Y todo ese tiempo, Silva comenzó a llorar. Lágrimas que podrían haber sido de arrepentimiento genuino o simplemente de autocompasión por haber sido descubierto. En ese momento, no me importaba cuál fuera. ¿Qué van a hacer conmigo?, murmuró entre sollozos, y entonces Herrera le explicó el plan, la renuncia voluntaria, la historia de Covera sobre problemas de salud, el silencio absoluto sobre las verdaderas razones de su partida. Silva levantó la cabeza, las lágrimas, aún corriendo por sus mejillas. ¿Eso es todo?, preguntó con incredulidad. ¿No van alto? ¿No van a reportar esto a las autoridades? Herrera negó con la cabeza. La organización tiene sus propios procesos para manejar estos asuntos. Reportarlo externamente solo causaría un escándalo innecesario que dañaría a familias inocentes. Era la misma retórica de siempre. Proteger la imagen de la organización era más importante que la justicia. Silva parecía aliviado, lo cual me enfureció aún más. ¿Y las hermanas?, insistí. ¿Qué pasa con ellas? Recibirán todo el apoyo espiritual necesario, respondió Martínez. Sus familias comprenderán la importancia de mantener este asunto en privado. Es lo mejor para todos. González finalmente habló. Pero ¿qué tal si él hace esto otra vez, en otro lugar? El silencio que siguió fue devastador. Nadie tenía una respuesta para esa pregunta, o más bien, nadie quería admitir que era una posibilidad real. Silva se secó los ojos con el dorso de la mano. Llora, yo buscaré ayuda, terapia, consejería. No volverá a pasar, se los prometo. ¿Prometo? La promesa de un hombre que había abusado sistemáticamente de su autoridad durante años. ¿Eso era suficiente para garantizar que no habría más víctimas? Hermano Silva, dijo Martínez, necesitamos que firme algunos documentos, su carta de renuncia y un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad, para asegurarse de que él tampoco hablara de lo que realmente había pasado. Era un sistema perfecto de silencio mutuo. Mientras Silva firmaba los papeles con manos temblorosas,
me di cuenta de que estaba siendo testigo del encubrimiento más elaborado que había visto en mis años como anciano. La reunión terminó poco después de medianoche. Silva se fue en silencio, llevándose consigo los documentos que certificaban su jubilación por motivos de salud. No habría ceremonia de despedida, no habría reconocimiento público por sus años de servicio, simplemente desaparecería, y en unas semanas alguien más tomaría su lugar. Nos quedamos en la sala, los 5 ancianos restantes. El aire se sentía diferente ahora, más pesado, cargado con el peso de lo que acababa de pasar. Hermanos, dijo Martínez, guardando los documentos restantes en su portafolio, espero que entiendan la importancia de mantener esto entre nosotros. Ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, nadie puede saber los detalles de esta noche. González se veía enfermo. ¿Pero qué le vamos a decir a la congregación? Van a preguntar por qué Silva se fue tan repentinamente. Problemas de salud, respondió Herrera automáticamente. Estrés, presión arterial alta, necesidad de descanso. Es creíble y no invita a más preguntas. Caminé hacia la ventana y miré hacia el estacionamiento vacío. En unas horas, el sol saldría y comenzaría un nuevo día. La congregación se reuniría para el servicio de campo como siempre. Las familias participarían en las actividades como siempre, y nadie sabría que la noche anterior habíamos permitido que un depredador escapara sin consecuencias reales. ¿Qué pasa con las víctimas? Pregunté una vez más, sin voltearme. Ya lo discutimos, respondió Martínez con cierta irritación. Apoyo espiritual y transferencias a otras congregaciones. Es lo mejor que podemos hacer por ellas, lo mejor que podíamos hacer. Lo mejor que podíamos hacer para la organización. Esa noche conduje a casa en silencio, sabiendo que algo había cambiado irreversiblemente en mi interior. Por primera vez en 15 años como anciano, cuestioné si realmente estábamos sirviendo a Dios, o simplemente protegiendo una institución. Las semanas siguientes fueron un tormento. Silva desapareció tan silenciosamente como habíamos planeado. La congregación recibió el anuncio de su retiro por motivos de salud con sorpresa, pero sin demasiadas preguntas. Después de todo, había servido fielmente durante décadas. Se merecía un descanso, pero yo sabía la verdad, y cada domingo, cuando veía a María Elena y las otras víctimas en las reuniones, notaba cómo evitaban mi mirada. Sabían que yo sabía, y sabían que no había hecho nada real para ayudarlas. Una tarde, el padre de María Elena me buscó después del servicio. Era un hombre trabajador, de manos callosas y rostro honesto, alguien que había dedicado su vida entera a servir. En la organización, hermano, me dijo en voz baja, ¿qué pasó realmente con el hermano Silva? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Miré sus ojos esperanzados, confiando en que yo le diría la verdad, en que la justicia se había hecho. Ya sabes, hermano, respondí automáticamente, problemas de salud. A veces el servicio puede ser muy demandante, pero las palabras sabían. Haz ceniza en mi boca. Estaba mintiendo a un hombre que merecía la verdad, a un padre que había confiado en nosotros para proteger a su hija. Es que, continuó nerviosamente, María Elena ha estado muy diferente desde que él se fue, más tranquila, como aliviada, y no entiendo por qué. Por supuesto que estaba aliviada. Su abusador ya no estaba ahí, pero yo no podía decirle eso a su padre sin romper el pacto de silencio que habíamos hecho. Dale tiempo, le dije. A veces los cambios afectan a los jóvenes de maneras inesperadas. Se fue confundido pero aparentemente satisfecho con mi respuesta. Yo me quedé ahí, parado en el estacionamiento de la congregación, sintiendo como si hubiera traicionado todo en lo que una vez creí. 3 meses después, recibimos noticias de Silva. Había sido asignado a una congregación pequeña en otro estado, oficialmente como anciano local para ayudar con su recuperación gradual. La organización le había dado exactamente lo que Herrera había predicho, un nuevo comienzo, lejos de sus víctimas anteriores. Esa información llegó en una carta privada, dirigida solo a los ancianos que habíamos estado en esa reunión nocturna. Era un recordatorio sutil de que el silencio seguía siendo esencial, pero lo que más me perturbó fue una línea al final de la carta.
El hermano Silva está respondiendo bien a su nueva asignación y ha demostrado ser una adición valiosa a la congregación. ¿Una adición valiosa? Un hombre que había abusado sistemáticamente de jóvenes vulnerables era considerado valioso para otra congregación que no sabía nada sobre su pasado. González vino a verme esa semana. Se veía agotado, con ojeras profundas y una expresión que reconocía en mi propio espejo cada mañana. No puedo dormir, me confesó. Sigo pensando en esas hermanas, en lo que les pasó, en lo que nosotros, en lo que no hicimos. Nos sentamos. En mi sala, dos hombres que habían dedicado años de su vida a servir en la organización, ahora cuestionando todo. ¿Tú crees que hicimos lo correcto?, me preguntó. La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Durante meses había tratado de convencerme de que habíamos seguido el protocolo correcto, de que proteger la organización era más importante que buscar justicia individual. Honestamente, le respondí, ya no sé qué es lo correcto. Fue la primera vez que admití en voz alta lo que había estado sintiendo desde esa noche. La primera grieta en la fachada de certeza que había mantenido durante toda mi vida como anciano. Un año después del incidente Silva, recibimos otra llamada de emergencia, otra reunión nocturna, otra sala sin ventanas, otro sobre Manila lleno de secretos. Esta vez, el acusado era un anciano de una congregación vecina. Las víctimas, dos hermanas menores de edad. Me senté en esa misma silla, mirando las mismas caras, escuchando los mismos argumentos sobre proteger la organización. Era como un déjà vu perturbador. No podemos permitir que esto se repita, dije cuando llegó mi turno de hablar. Si seguimos encubriendo estos casos, solo estamos garantizando que habrá más víctimas. Martínez me miró con esa expresión, que conocía bien, decepción mezclada con advertencia. Hermano, dijo pacientemente, entiendo sus sentimientos, pero debemos recordar el panorama completo. Miles de familias confían en la organización. Un escándalo podría destruir esa fe. Era el mismo guión, palabra por palabra, como si hubieran memorizado las respuestas para cualquier objeción moral que pudiéramos tener. ¿Y qué pasa con la fe de las víctimas?, insistí. ¿Qué pasa con su confianza en que la organización las protegerá? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Las víctimas individuales eran sacrificables si eso significaba proteger la imagen institucional. González me apoyó esta vez. Hermano, mi nombre. Tiene razón. No podemos seguir haciendo esto. Pero éramos solo dos voces contra tres. La decisión ya había sido tomada antes de que siquiera llegáramos esa noche. El anciano acusado sería transferido discretamente. Las víctimas recibirían apoyo espiritual, y el silencio sería mantenido a toda costa. Esa fue la noche que decidí que no podía ser parte de esto más tiempo. Mi renuncia como anciano causó sorpresa en la congregación. Después de 15 años de servicio, alegué necesidades familiares y deseo de enfocarme en metas espirituales personales. Era otra mentira más para agregar a la colección que había estado construyendo, pero no podía seguir siendo parte de un sistema que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas. No podía mirar a esas jóvenes cada domingo sabiendo que las había fallado. Herrera vino a mi casa la semana después de anunciar mi renuncia. Se sentó en mi sala con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando trataba de corregir el pensamiento de alguien. Hermano, comenzó, entiendo que los últimos casos han sido difíciles para usted, pero debe recordar que a veces servir a Dios requiere tomar decisiones que no entendemos completamente. ¿Servir a Dios?, repetí. ¿O servir a una organización? Su expresión se endureció. Son la misma cosa. La organización es el instrumento que Dios usa en la tierra. Atacar la organización es atacar a Dios mismo. Era la doctrina fundamental que nos habían enseñado desde niños. La organización era infalible, cuestionarla era apostasía, pero ya no podía aceptar esa lógica cuando la había visto usar para proteger criminales. Si esa es la voluntad de Dios, le dije, entonces, no quiero ser parte de ella. Se fue esa tarde con advertencias sobre las consecuencias de mi pensamiento peligroso. Dentro de semanas, sería marcado como espiritualmente débil y eventualmente como apóstata.
mi familia, mis amigos de décadas, todos me darían la espalda, pero por primera vez en años, podía dormir por las noches. Han pasado 3 años desde que dejé la organización. Perdí mi familia, mis amigos, mi comunidad entera, pero gané algo que había perdido sin darme cuenta, mi conciencia. González me contactó hace algunos meses. También había renunciado. Como anciano, aunque sigue asistiendo a las reuniones por su familia, me contó que Silva había sido transferido nuevamente. Aparentemente, habían surgido problemas similares en su nueva congregación. ¿Cuántas víctimas más tienen que sufrir? Me preguntó con voz quebrada. ¿Cuándo va a terminar esto? No tuve respuesta para él, porque la verdad es que no terminará mientras el sistema siga protegiendo a los perpetradores en nombre de proteger la organización. María Elena me escribió hace poco. Ahora tiene 21 años y está en terapia, tratando de reconstruir su vida. Me agradeció por al menos intentar hacer algo, aunque ambos sabemos que no fue suficiente. No fue su culpa, escribió. Usted estaba atrapado en el mismo sistema que todos nosotros. Pero si fue mi culpa, al menos parcialmente, fui parte de ese sistema durante años. Participé en encubrimientos, mantuve silencio cuando debería haber hablado, protegí la institución, cuando debería haber protegido a las víctimas. Por eso estoy hablando ahora. Por eso estoy rompiendo el voto de silencio que mantuve durante tantos años. Porque hay más historias como esta, más reuniones nocturnas, más sobres Manila, más víctimas silenciadas en nombre de proteger la reputación organizacional. Y ese fue apenas un caso. Lo más aterrador es que, semanas después, pasó algo aún más grave, algo que involucraba no solo a ancianos locales, sino a las oficinas centrales mismas. Pero esa es otra historia, para otro momento. Si esta confesión llega a las personas correctas, si encuentra a alguien que pueda hacer algo con esta información, entonces tal vez valdría la pena haber perdido todo por hablar. La verdad necesita ser contada, las víctimas merecen justicia, y la organización necesita rendir cuentas por lo que ha hecho en las sombras durante décadas. Te advertí que la historia anterior era solo el comienzo. Si pensaste que el caso Silva era lo peor que había visto en mis años como anciano, te equivocaste. Lo que estoy a punto de contarte me ha costado noches enteras sin dormir. Me ha hecho cuestionar no solo la organización, sino mi propia humanidad por haber sido parte de esto. Era febrero de 2018, 3 meses después de que Silva desapareciera discretamente. Yo aún seguía siendo anciano, aún creía que podíamos cambiar las cosas desde adentro. Qué ingenuo era. La llamada llegó a las 11 de la noche. Era Martínez, con esa voz que solo usaba cuando algo realmente grave había pasado, no la voz que usaba para casos normales de inmoralidad o apostasía. Era diferente, más temerosa. Necesitas venir ahora, me dijo, y no le digas a nadie, ni a tu esposa, que saliste. Invéntate cualquier excusa. Cuando llegué al salón del reino, había más autos de los habituales. No solo los ancianos locales estaban ahí. Reconocí el Mercedes negro del superintendente de distrito, el Toyota gris del representante de zona, incluso había una camioneta que no había visto antes. Pero lo que más me perturbó fue ver las luces encendidas en la oficina del fondo, esa que siempre estaba cerrada con llave, la oficina donde guardaban los archivos más confidenciales, los que ni siquiera nosotros como ancianos locales podíamos revisar. Esa noche descubriría que había niveles de secretos en la organización que ni siquiera imaginaba, y que algunos de esos secretos tenían nombres, apellidos y fechas de nacimiento que me helarían la sangre. Cuando entré a la sala de reuniones, conté 9 hombres, 5 ancianos locales más 4 que nunca había visto tan juntos en un solo lugar: el superintendente de distrito, el hermano Castillo, el representante de zona, Hernández, un hombre mayor con traje negro que se presentó simplemente como hermano Williams de las oficinas centrales, y otro que nunca se presentó pero que claramente tenía autoridad sobre todos los demás. El aire estaba espeso, cargado de una tensión que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Estos no eran casos de inmoralidad local o problemas de congregación.
Esto era otra cosa completamente. Hermanos, comenzó Williams con voz grave, lo que van a escuchar esta noche está clasificado al más alto nivel de confidencialidad organizacional. Firmarán documentos antes de salir de aquí y cualquier violación del silencio tendrá consecuencias legales y espirituales severas. ¿Documentos legales? Consecuencias legales. En 15 años como anciano, jamás había escuchado esas palabras en una reunión. Hernández abrió un portafolio de cuero negro y sacó una carpeta gruesa. Cuando la abrió, pude ver fotografías, y cuando me acerqué lo suficiente para verlas mejor, se me revolvió el estómago. Eran fotografías de niños, niños de la organización, niños que reconocía de las asambleas, de las reuniones de circuito, y estaban, Dios mío, no puedo ni escribirlo sin que me tiemblen las manos. Hermanos, continuó Williams, hemos descubierto una red que opera dentro de la organización desde hace aproximadamente 8 años. Una red que involucra a ancianos, superintendentes, incluso personal de Betel. ¿Una red? ¿Personal de Betel? Las oficinas centrales mismas estaban comprometidas. Williams desplegó un mapa sobre la mesa. Tenía marcadores rojos en diferentes ciudades del país, algunos en otros países. Había líneas conectando las ciudades, nombres escritos en los márgenes, fechas que se remontaban años atrás. Lo que están viendo, explicó metódicamente, es una operación sistemática de explotación que utiliza la estructura organizacional como cobertura. Asambleas, convenciones, visitas de supervisión. Todo ha sido utilizado para facilitar el contacto y el intercambio. El hermano González, que había venido conmigo desde el caso Silva, se veía como si fuera a vomitar. Sus manos temblaban, mientras miraba las fotografías que Hernández seguía sacando de la carpeta. ¿Cuántos están involucrados? Logré preguntar con voz quebrada. El hombre sin nombre habló por primera vez. Hasta ahora hemos identificado 17 ancianos activos, 4 superintendentes de circuito, 2 superintendentes de distrito, y al menos 6 miembros del personal de Betel. 17 ancianos, hombres que predicaban pureza moral desde las plataformas, que aconsejaban a familias, que tenían acceso libre a niños en actividades organizacionales, hombres en los que las familias confiaban ciegamente. Pero eso no es lo peor, continuó Williams. Lo peor es que esta red ha estado produciendo material que se distribuye internacionalmente. ¿Material? ¿Se refería a lo que yo creía que se refería? Pornografía infantil, dijo Castillo claramente, como si hubiera leído mi mente, producida utilizando niños de nuestras congregaciones, distribuida a través de redes internacionales, con ganancias que se lavan a través de contribuciones organizacionales. El mundo se detuvo. No solo estaban abusando de niños, estaban filmándolo, vendiéndolo, y usando el dinero para financiar la organización. ¿Por qué nos están contando esto?, preguntó Martínez con voz ronca. ¿Por qué nosotros? Williams intercambió miradas con el hombre sin nombre antes de responder. Porque uno de los ancianos identificados en su distrito ha estado hablando, amenaza con exponer todo si no recibe protección legal de la organización. ¿Protección legal? ¿La organización tenía capacidad de ofrecer protección legal a criminales? El hermano Morales, de la Congregación San Pedro, continuó Hernández, fue arrestado hace 3 días por las autoridades federales. Tenía, en su poder material comprometedor que incluye evidencia de la red entera. Conocía al hermano Morales, un hombre tranquilo, respetado, que había sido anciano durante más de 20 años. Tenía 3 hijos propios, todos criados en la organización. La idea de que él fuera parte de esto. ¿Qué tipo de evidencia?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. El hombre sin nombre sacó una laptop de su maletín y la abrió frente a nosotros. En la pantalla aparecieron archivos de video, cientos de ellos, organizados por fechas y ubicaciones. Morales documentó todo, explicó. Nombres, fechas, lugares, métodos de contacto. Aparentemente pensaba usar esta información como seguro de vida si alguna vez era descubierto. Y entonces vi algo que me heló la sangre,
Uno de los archivos tenía como nombre Asamblea Regional, Distrito 23 Julio 2017. Era nuestra asamblea, la asamblea donde llevé a mis propios nietos. Hermanos, dijo William cerrando la laptop. Abruptamente, Morales está ofreciendo entregar toda esta evidencia a los fiscales federales, a menos que la organización intervenga en su favor. ¿Intervenir cómo? ¿La organización tenía poder para interferir en investigaciones federales? La organización tiene recursos, explicó el hombre sin nombre cuidadosamente, abogados especializados, contactos en agencias gubernamentales, influencia en ciertos círculos, pero utilizar estos recursos requiere justificación extrema, recursos, contactos en agencias gubernamentales. Estaba describiendo una máquina de corrupción que operaba a niveles que nunca imaginé posibles. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó González, su voz apenas un susurro. William se reclinó en su silla. Necesitamos que ustedes, como ancianos del distrito donde Morales operaba, firmen declaraciones juradas afirmando su carácter moral impecable, declaraciones que podrían ser usadas en su defensa legal. Querían que mintiéramos bajo juramento para proteger a un productor de pornografía infantil. No puedo hacer eso, dije levantándome de mi silla. No puedo firmar algo así, sabiendo lo que ahora sé. El silencio que siguió era ensordecedor. Los 9 hombres me miraban como si hubiera cometido blasfemia. Hermano, dijo Castillo, lentamente, debe entender las ramificaciones más amplias. Si Morales entrega esa evidencia, no solo él será expuesto, 17 ancianos, sus familias, cientos de congregaciones afectadas, miles de hermanos podrían perder la fe. Era él, mismo argumento de siempre, pero multiplicado por 1000. Proteger la organización era más importante que proteger a los niños que habían sido violados y explotados. ¿Y qué pasa con las víctimas?, insistí. ¿Qué pasa con los niños en esos videos? El hombre sin nombre me miró fríamente. Los niños ya fueron dañados. No podemos cambiar eso, pero sí podemos prevenir que miles de familias más se destruyan por el escándalo. Hernández sacó un documento legal del portafolio. Esta es la declaración que necesitamos que firmen, dijo, deslizándola hacia mí. Simplemente afirma que el hermano Morales ha demostrado carácter moral ejemplar durante su tiempo de servicio en su distrito. Leí el documento con incredulidad. No solo era una mentira que podría ser usada para ayudar a un pedófilo a escapar de la justicia. No puedo firmar esto, repetí. Es perjurio, es proteger la organización de Dios, corrigió Williams firmemente. A veces, el servicio fiel requiere sacrificios que no entendemos completamente. González tomó el documento y lo leyó. Pude ver el conflicto en su rostro, la batalla entre años de condicionamiento organizacional y su conciencia básica. ¿Qué pasa si nos negamos?, preguntó. El hombre sin nombre sonrió fríamente. Entonces serán removidos de sus posiciones por apostasía y trabajar contra los intereses de la organización. Sus familias serán informadas de que ustedes han perdido la fe y deben ser evitados. Era chantaje puro. Firmar la declaración y ser cómplices de proteger a un criminal, o perder todo, familia, amigos, comunidad, identidad. Martínez, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Cuántos más hay como Morales? Williams consultó una lista en su teléfono. En los últimos 5 años, hemos manejado discretamente 12 casos similares. Algunos fueron transferidos a otros países, otros recibieron nuevas identidades a través de programas organizacionales especiales. ¿Programas organizacionales especiales? ¿La organización tenía la capacidad de dar nuevas identidades a criminales? ¿Y las autoridades nunca han investigado?, preguntó Castillo. Ocasionalmente, respondió el hombre sin nombre, pero la organización tiene formas de desalentar investigaciones profundas. Bloque 7. González se levantó abruptamente, su rostro pálido como papel. No puedo ser parte de esto, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Hermano González, le gritó Williams, si sale de esta habitación sin firmar ese documento, habrá consecuencias severas. González se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Me están amenazando? Le estamos explicando la realidad,
respondió el hombre sin nombre. La organización protege a quienes la protegen, pero quienes trabajen contra ella, bueno, la organización también tiene formas de protegerse. Era una amenaza velada pero clara: cooperar o sufrir las consecuencias. González regresó lentamente a su asiento, pero no tomó la pluma que Hernández le ofrecía. Necesito tiempo para pensar, dijo. No hay tiempo, respondió Williams. Morales tiene una audiencia judicial el lunes. Si no tenemos estas declaraciones para el viernes, su abogado no podrá presentar una defensa efectiva. Era jueves por la noche. Nos estaban presionando a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas en menos de 24 horas. Martínez tomó la pluma. Por el bien de la organización, murmuró, y firmó el documento. Uno por uno, los otros ancianos locales hicieron lo mismo. Herrera firmó sin siquiera leer completamente. Ramírez firmó con lágrimas en los ojos. García firmó después de murmurar una oración, hasta que solo quedamos González y yo. Hermanos, dijo Castillo, están poniendo sus emociones por encima de la lealtad organizacional. Esto es más grande que sus sentimientos personales. Pero no se trataba de sentimientos personales, se trataba de niños, de justicia, de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Si no firman, dijo el hombre sin nombre mirando su reloj, tendremos que asumir que han elegido oponerse a la organización, y la organización se verá obligada a protegerse. La amenaza ya no era velada, era directa y clara. González me miró con desesperación. Tenía esposa, 4 hijos, todos criados en la organización. Si era marcado como apóstata, perdería todo. Su familia le daría la espalda, sus hijos serían enseñados a evitarlo. Lo siento, murmuró, y firmó el documento. Ahora solo quedaba yo. 9 hombres me miraban, esperando. El documento estaba frente a mí, la pluma al lado, una firma que haría de mi cómplice de proteger a un productor de pornografía infantil. Una firma que ayudaría a mantener operando una red de explotación que utilizaba la organización como cobertura. Piense en su familia, dijo Williams suavemente. Piense en sus nietos. ¿Realmente quiere que crezcan sabiendo que su abuelo fue un apóstata que trabajó contra la organización de Dios? Era manipulación psicológica refinada, usar mi amor por mi familia para chantajearme a proteger a quienes abusaban de otras familias. Tomé la pluma, la mantuve en mi mano durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Pensé en los niños en esos videos, pensé en Morales y los otros 17 ancianos, pensé en la red internacional, en el dinero lavado, en la corrupción sistemática, y entonces pensé en algo más, en cómo podría vivir conmigo mismo si firmaba ese documento. Dejé caer la pluma. No, dije simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los otros hombres en la habitación. ¿Perdón?, dijo Williams, como si no hubiera escuchado correctamente. No voy a firmar, repetí con más firmeza. No voy a ayudar a proteger a un criminal, sin importar las consecuencias. El hombre sin nombre se inclinó hacia adelante. ¿Está consciente de lo que está diciendo? ¿De lo que está eligiendo? Estoy eligiendo hacer lo correcto, respondí. Algo que aparentemente esta organización ha olvidado cómo hacer. Castillo se levantó bruscamente. Hermano, está cometiendo un error terrible. La organización ha sido paciente con su perspectiva poco convencional desde el caso Silva, pero esto es diferente. Esto es rebelión directa. ¿Rebelión? ¿Negarse a proteger a un pedófilo era rebelión? Si eso es rebelión, dije, entonces me declaro rebelde. William cerró el portafolio con un golpe seco. Muy bien, en ese caso, esta reunión ha terminado para usted. Por favor, deje su tarjeta de identificación de anciano en la mesa y retire sus pertenencias del salón. Era surreal. En una habitación llena de hombres que acababan de firmar documentos para proteger a un criminal, yo era el que estaba siendo expulsado. Sus privilegios como anciano son revocados efectivamente inmediatamente, continuó. Un anuncio será hecho el domingo informando a la congregación que usted ya no sirve como anciano debido a asuntos personales. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví hacia ellos.
Ustedes pueden silenciarme a mí, les dije, pero no pueden silenciar para siempre lo que saben que es verdad. Tarde o temprano, todo esto saldrá a la luz. El hombre sin nombre sonrió fríamente. Hermano, usted subestima los recursos de la organización. Salí del Salón del Reino esa noche, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. No solo había perdido mi posición como anciano, había visto el verdadero rostro de la organización a la que había dedicado toda mi vida. Durante las siguientes semanas, fui sometido a lo que ellos llamaban un proceso de disciplina progresiva. Primero vinieron las visitas de pastoreo de ancianos que trataban de hacerme entrar en razón. Cuando eso no funcionó, vinieron las restricciones. No podía participar en las reuniones, no podía dar comentarios, no podía socializar después de los servicios. Finalmente, vino la desasociación. El anuncio fue simple: la congregación ya no reconoce a mi nombre como testigo de Jehová. Ninguna explicación, ninguna razón dada públicamente, solo el ostracismo absoluto. Mi esposa me dejó esa misma semana, mis hijos me dieron la espalda, mis nietos fueron instruidos a no hablarme. En una sola decisión de no firmar un documento, perdí a toda mi familia, pero Morales fue liberado. Las declaraciones firmadas por los otros ancianos fueron suficientes para que su abogado construyera una defensa sobre carácter moral impecable y conspiración contra líderes religiosos respetados. Los cargos fueron reducidos, recibió libertad condicional, y fue discretamente transferido a una congregación en otro país. Los otros 17 ancianos nunca fueron arrestados. La investigación federal fue archivada por falta de evidencia después de que testigos clave cambiaran sus testimonios y evidencia crucial desapareciera de las oficinas del fiscal. La red siguió operando, pero esto tampoco fue el final. Había algo más, algo aún más profundo y sistemático que descubriría meses después cuando un ex miembro de Bethel me contactó con información que haría que todo lo anterior pareciera un juego de niños. 6 meses después de mi desasociación, recibí un mensaje de Facebook de alguien llamado David Morrison. Su foto de perfil mostraba a un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos que habían visto demasiado. Escuché que usted fue desasociado por no cooperar en el caso Morales, escribió. Necesito hablar con usted. Hay cosas que no sabe, cosas que van mucho más profundo de lo que imagina. Acordamos encontrarnos en un café público, lejos de cualquier territorio donde pudiéramos ser reconocidos por miembros de la organización. Cuando llegué, David ya estaba ahí, bebiendo café negro y mirando nerviosamente por la ventana. Serví en Bethel durante 12 años, comenzó sin preámbulos. Departamento de Asuntos Legales. Mi trabajo era manejar casos sensibles. David me explicó que el Departamento de Asuntos Legales de Bethel tenía una división especializada, no oficial, conocida internamente como manejo de crisis. Esta división se encargaba específicamente de casos de abuso sexual, corrupción financiera y otros escándalos que podrían dañar la imagen organizacional. El caso Morales que usted conoce, dijo David, fue apenas uno de cientos que manejamos. Cada año, la organización tiene un sistema completo para proteger a criminales siempre y cuando mantengan el silencio y continúen siendo financieramente útiles. ¿Financieramente útiles? Los abusadores eran mantenidos en posiciones porque generaban dinero. La red de pornografía infantil que descubrieron, continuó, generaba aproximadamente $2 millones anuales en ingresos que se lavaban como donaciones anónimas a través de empresas fantasma controladas por la organización. $2 millones. La organización no solo protegía a criminales, se beneficiaba económicamente de sus crímenes. Pero eso no es lo peor, añadió David, bajando aún más la voz. Lo peor es el programa. ¿Qué programa?, pregunté, aunque algo en el tono de David me hizo temer la respuesta. David sacó un USB de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Esto contiene documentos que sustraje antes de renunciar a Bethel. Documentos que muestran que la organización no solo protege a abusadores, los cultiva activamente. Cultivar abusadores. ¿Qué significaba eso? Hay un programa piloto que comenzó en 2010, explicó David. Se llama Proyecto Lealtad.
La idea es identificar a hombres jóvenes con ciertos impulsos y colocarlos en posiciones de autoridad donde esos impulsos puedan ser utilizados para asegurar lealtad absoluta. El mundo se detuvo a mi alrededor. La organización estaba deliberadamente poniendo a pedófilos en posiciones de poder. Piénselo, continuó David. Un anciano que abusa de niños está completamente bajo el control de la organización. No puede rebelarse, no puede cuestionar políticas, no puede irse, porque la organización tiene evidencia de sus crímenes. Es la forma perfecta de asegurar obediencia total. Era diabólico. En lugar de prevenir el abuso, la organización lo estaba usando como herramienta de control. Los documentos en ese USB, dijo David señalando el dispositivo, muestran nombres, fechas, ubicaciones. Hay más de 400 hombres en posiciones de liderazgo que fueron colocados ahí específicamente porque la organización tiene material comprometedor sobre ellos. 400 líderes chantajeados, 400 hombres en posiciones de autoridad sobre familias, tomando decisiones que afectaban la vida de miles de personas, todos bajo el control absoluto de una organización que conocía sus secretos más oscuros. ¿Por qué me está mostrando esto?, pregunté. David me miró directamente a los ojos. Porque usted fue el único que se negó a firmar, el único que eligió su conciencia por encima de la presión organizacional. Eso me dice que tal vez, solo tal vez, usted tendrá el valor de hacer algo con esta información. Esa noche, en la privacidad de mi pequeño apartamento, había perdido mi casa en el divorcio. Abrí el USB en mi computadora. Lo que encontré dentro superó mis peores pesadillas. Había spreadsheets detallados con nombres, congregaciones, infracciones documentadas y niveles de control. Había fotografías de evidencia comprometedora. Había correspondencia entre oficiales de Betel discutiendo cómo maximizar la utilidad de casos específicos. Pero lo que más me perturbó fueron los memorandos internos que mostraban cómo el programa había evolucionado. No solo identificaban y colocaban a abusadores en posiciones de poder, también los entrenaban en técnicas de manipulación psicológica, les proporcionaban acceso a familias vulnerables, e incluso organizaban eventos especiales donde podrían operar sin supervisión. Las famosas asambleas de circuito, las convenciones regionales, los retiros espirituales, todos habían sido diseñados, al menos parcialmente, como oportunidades para que esta red de líderes controlados tuviera acceso a víctimas potenciales. Había videos de entrenamientos donde hombres mayores enseñaban a los más jóvenes cómo identificar familias disfuncionales, cómo ganar la confianza de padres negligentes, cómo crear oportunidades de consejería privada. Era una escuela de abuso, operando bajo la cobertura de entrenamiento de liderazgo espiritual, y entonces encontré algo que me hizo vomitar literalmente. Mi propio nombre aparecía en una lista titulada Resistencia Potencial Monitoreo Requerido. Habían estado vigilándome durante años, documentando mis reacciones a casos de abuso, evaluando mi confiabilidad organizacional. Había reportes detallados sobre mis expresiones faciales durante ciertas reuniones, análisis de mis comentarios en las reuniones de ancianos, incluso transcripciones de conversaciones privadas que pensé que nadie más había escuchado. La organización no solo era criminal, era un estado de vigilancia totalitario operando bajo la cobertura de religión. Pasé 3 días leyendo todos los documentos en el USB, 3 días que cambiaron fundamentalmente mi comprensión no solo de la organización, sino de la naturaleza humana misma. Había casos específicos documentados con escalofriante detalle. Niños de 5 años sometidos a sesiones de consejería privada que duraban horas. Adolescentes chantajeados para mantener silencio sobre abusos mediante amenazas de traer vergüenza a Jehová. Familias enteras manipuladas para entregar acceso irrestricto a sus hijos a ancianos especialmente ungidos. Pero lo que más me quebró fueron las estadísticas. Los documentos mostraban que, conservadoramente, más de 15,000 niños habían sido victimizados a través de este programa durante sus primeros 8 años de operación. 15,000 vidas destruidas, no por individuos perturbados actuando solos,
sino por un sistema diseñado específicamente para facilitar y proteger el abuso, y eso era solo en un país. Los documentos hacían referencia a programas hermanos operando en al menos 23 países diferentes. El cuarto día, tomé una decisión. Copié todo el contenido del USB a múltiples ubicaciones seguras. Preparé paquetes de evidencia para enviar a medios de comunicación, fiscales y organizaciones de protección infantil. Pero antes de hacerlo, necesitaba contactar a David una vez más. Necesitaba saber si había más, si había otras personas dispuestas a hablar, si había alguna posibilidad de que esta información pudiera realmente hacer diferencia. Cuando intenté llamarlo, su número estaba desconectado. Cuando fui a su apartamento, el edificio estaba vacío. Cuando busqué su perfil de Facebook, había desaparecido. David Morrison se había esfumado como si nunca hubiera existido. Esa noche, mientras empacaba la evidencia para enviarla, escuché pasos en el pasillo fuera de mi apartamento, pasos que se detuvieron frente a mi puerta, pasos que permanecieron ahí durante casi 10 minutos antes de alejarse. La organización sabía que yo sabía. Los siguientes días fueron una pesadilla de paranoia justificada. Mi teléfono comenzó a hacer ruidos extraños durante las llamadas. Mi computadora se reiniciaba sola. Recibía llamadas colgadas a horas extrañas. Mi auto fue vandalizado 3 veces en una semana, pero el mensaje más claro llegó el viernes por la mañana, una nota deslizada por debajo de mi puerta que simplemente decía: los accidentes pueden suceder a cualquiera. Era hora de actuar. Envié copias de la evidencia a 15 diferentes organizaciones, medios de comunicación nacionales e internacionales, fiscales federales y estatales, organizaciones de derechos humanos, grupos de supervivientes de abuso. Durante 2 semanas, esperé que estallara el escándalo, que comenzaran las investigaciones, que finalmente se hiciera justicia. No pasó nada. Peor aún, empecé a recibir respuestas que todas sonaban extrañamente similares. Gracias por su información, pero después de revisión inicial, no encontramos base suficiente para proceder. Los documentos parecen ser fabricados o alterados. No podemos verificar la autenticidad de las fuentes. Una por una, todas las organizaciones a las que había enviado evidencia la rechazaron, no con investigaciones prolongadas o análisis forenses. Simplemente la rechazaron, hasta que recibí una llamada de un reportero del periódico local. Señor, mi nombre, dijo, recibimos su paquete de información. Me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Finalmente alguien iba a investigar? Claro, respondí. ¿Cuándo podemos reunirnos? En realidad, continuó, mis preguntas son sobre su historial mental. ¿Es cierto que fue expulsado de su iglesia por comportamiento errático? ¿Es cierto que su familia lo ha desconocido debido a problemas psicológicos? Mi sangre se heló. No estaba investigando la evidencia, estaba investigando a mí, preparando una historia para desacreditarme. Esa llamada me hizo entender la verdadera extensión del poder de la organización. No solo tenían la capacidad de silenciar evidencia, tenían la capacidad de controlar la narrativa, de convertir a los denunciantes en los villanos. Durante las siguientes semanas, pequeños artículos comenzaron a aparecer en periódicos locales. Artículos sobre exmiembros desgruntlé de sectas religiosas que fabrican evidencia falsa para vengarse. Artículos que mencionaban mi nombre, específicamente como ejemplo de inestabilidad mental resultante del ostracismo religioso. Mi credibilidad estaba siendo sistemáticamente destruida antes de que hubiera tenido la oportunidad de presentar realmente mi caso. Pero había una cosa que la organización no había considerado. Yo no era la única persona que sabía la verdad. González me contactó en secreto. Había estado viviendo con la culpa de haber firmado esa declaración, y finalmente estaba listo para hablar. Otros ancianos del distrito habían comenzado a hacer preguntas sobre por qué tantos casos de abuso parecían resolverse sin verdadera justicia, y más importante, algunas de las víctimas habían crecido. Ya no eran niños asustados que podían ser silenciados con amenazas espirituales. Eran adultos jóvenes con acceso a Internet, con conocimiento de sus derechos legales, con conexiones fuera del mundo organizacional.
La red de silencio que la organización había construido durante décadas estaba comenzando a desarrollar grietas, y es por eso que estoy contando esta historia ahora, porque el silencio no puede durar para siempre, porque la verdad tiene una forma de encontrar la luz, sin importar cuánto poder se use para suprimirla, porque hay miles de víctimas que merecen justicia, y miles más que siguen siendo victimizadas. Mientras hablamos, esta no es solo la historia de una organización corrupta, es la historia de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, y de cómo instituciones respetadas pueden convertirse en máquinas de horror cuando operan sin supervisión externa. La verdad necesita ser contada, los responsables necesitan rendir cuentas, y las víctimas finalmente necesitan justicia. Si esta información llega a las personas correctas, si encuentra a alguien con el poder y la voluntad de actuar, entonces tal vez, solo, tal vez, este silencio de décadas finalmente será roto, el fin de esta confesión, pero no el fin de la historia que aún se desarrolla.